Mientras tanto, la opinión pública de los ciudadanos, incluyendo los medios, no entendemos este caos jurídico entre el contencioso electoral y el CNE. Para entender un poco y que nos explique ya de manera más didáctica con nosotros, el expresidente del entonces Tribunal Supremo Electoral, José Carlos Aguinaga. Gracias por acompañarnos hasta ahora en el Telediario. ¿Cómo está usted? Muy bien, gracias, muy gentil por haberme invitado a este espacio. Un saludo a todas las personas que nos ven, nos escuchan y siguen en redes este noticiero y esta entrevista. Doctor, ¿cómo interpretar este bamboleo, por usar un término coloquial? La decisión del contencioso electoral que la figura institucional desde la nueva democracia, si se quiere, con la Constitución de Montecristi, es establecer una especie de juez, ¿no? Y el juez es eso, un juez que dirime, mientras que el CNE cumple la autoridad electoral, la que organiza, la que administra, la que vela el proceso electoral, en este caso del Ecuador. Pero, ¿qué pasa aquí? Que hay una especie de lanzarse una resolución, una sentencia, y vamos, estamos ya a casi 20 de diciembre y no tenemos la papeleta final para saber cuántos candidatos vamos a tener para la elección. Bueno, los tiempos en previsión son cortos, voy a ser absolutamente claro y realmente yo no concuerdo con el analista electoral que ustedes entrevistaron. Los órganos bicéfalos justamente es lo que producen generan este problema de distintos criterios en la aplicación de la ley, y la aplicación de la ley es absolutamente clara. En el caso 80, lo que se resuelve es la vida jurídica del movimiento Justicia Social Listas 11. Entonces, ahí la solución era muy fácil, el cumplimiento de esa sentencia. El artículo segundo dice que se deja sin efecto la resolución de 16 de septiembre del 2020 de este movimiento, y en efecto se podía haber cumplido esa resolución y registrarse en el registro de organizaciones políticas. ¿Qué es lo que pasa? Que la sentencia va más allá de lo que pide el recurso y ordena algo que no se puede cumplir, unas medidas de reparación que son inejecutables por imposibilidad legal y material de su cumplimiento. Sí, yo no le puedo ordenar al administrativo, a la autoridad administrativa electoral, que cambie plazos en la ley, que ponga unos plazos, que vaya en contra de normas expresas que están establecidas en la Constitución y en la ley. Eso es un absurdo jurídico. No podemos actuar de esa forma. O sea, la sentencia no puede decirle al Consejo Nacional Electoral: vea, a todos les dimos 15 días para la democracia interna, y a este dele 3 días, 5 días, 4 días, acomódele para que participe. Pero además, en este caso de este movimiento, es una barbaridad, es un insulto a la inteligencia, porque ya fue proclamado Fabricio Correa, renunció por diferencias y le reemplazó un señor Centenar, un apellido, no me acuerdo, un ilustre desconocido. Y ahora que ya lograron vender el espacio político para que participe el señor Noboa, ¿no es cierto? Que eso es, en definitiva, hay presiones y se modifica la sentencia del 6 de octubre de primera instancia dejaba sin efecto la resolución. La del 30 de octubre ya ponen estas medidas de reparación vinculados con temas que no estaban en la contienda, ¿no es cierto? Porque era el reconocimiento. Y además el artículo 314 del Código de la Democracia dice que pueden participar todas las organizaciones que estén habilitadas al 19 de junio del 2020, sí, es decir, 90 días antes de las elecciones. La pregunta es: ¿estaba habilitada o no estaba habilitada? Si se le deshabilitó y ya no pudo cumplir sus procesos en los periodos establecidos en democracia interna, que ya los cumplió, no se le puede decir de entre por la ventana. Entonces, ahí está mal. De tal suerte que para mí esas medidas de reparación ponían en riesgo el proceso electoral, completamente en riesgo el proceso electoral. Esto era afectar a la integridad, a la seguridad, porque además todo el proceso de calificación, impugnación, recursos, aclaraciones y todo eso nos iba a llevar más de 60 días.
Entonces, bajo su criterio, doctor Aguinaga, ¿el que se equivoca es el juez electoral? En las medidas de reparación se equivoca completamente, porque yo no le puedo, bajo una sentencia, modificar plazos que están establecidos en la ley. No puede. Yo no puedo decirle, bajo sentencia, ¿sabe qué? Usted ya no posesione el 28 de mayo del 2021, posesione el 24 de mayo del 2022. ¿Hay cómo? Le pregunto si hay cómo. No, obviamente que no. ¿No es cierto? Entonces, eso es lo que hizo la sentencia. ¿No? Entonces, que no se me vengan aquí. Ahí uno tiene, al emitir los fallos, tiene que tener responsabilidad democrática, ética en emisión de los fallos, certeza electoral, seguridad jurídica. Uno no puede estar jugando al vaivén y diciéndole al inferior o a la autoridad administrativa, vea, usted acomódele los plazos. Y al acomodar los plazos están cometiendo otro delito, ¿no? Ojo, porque me estoy yendo contra norma expresa. Don Carlos, Entonces, perdone que le interrumpa por el tiempo, tratemos de hacer un poco más dinámico esto. Lo que significa es que si el CNE no le da la razón o, digamos, cumple la sentencia del juez electoral, el juez puede destituirlo. Lo ha dejado entre líneas el presidente del contencioso electoral. ¿Se no, puede no, dar la ya la destitución? figura de la destitución entre ellos ya se eliminó. Se eliminó el 3 de febrero del 2020. Antes les podían destituir. Ya con la reforma ya no les pueden destituir, solo el Congreso Nacional. Lo que pasa es que aquí hay intereses políticos, no solo de Álvaro Noboa, hay otros intereses políticos de otras organizaciones que lo que quieren es fragmentar más de otros actores, justamente para convertir un caos a este proceso electoral. Y el juez electoral lo que tiene que hacer es evitar justamente eso, corregir con sus fallos, que el proceso sea transparente, sea nítido, sea claro, no permitir este tipo de indefiniciones que se han dado en la emisión de las sentencias, ¿no es cierto? Entonces, ahí viene el problema y por eso se generan los problemas. Cuando se falla, no se falla con la inteligencia democrática que debe existir. Doctora Aguinaga, y el plazo es un requisito sine qua non y a eso depende mucho de la impresión de las papeletas. Si el IGM no tiene... Bueno, todos los claro, es que datos, afecta la no logística. va a alcanzar a imprimir todo. O sea, llegará con las completas secando perdón la expresión, con la baba, las últimas para llegar a la fecha exacta. Yo creo que no le alcanza el tiempo. Por eso, mi posición, yo qué hubiera dicho, yo les hubiera dicho frente al contencioso electoral, ustedes esas medidas de reparación no podían dictar. Uno, ya lo dictaron, hay imposibilidad legal y material, ¿sí? De cumplir estas medidas, así es que para futuros procesos electorales se verá este tema. Este tema de mandarle al el conflicto de competencia a la Corte Constitucional, evidentemente ya en forma indirecta es decirle al señor Noboa y sus pretensiones y a los que externos que les interesaba este tema, decirles no puede participar porque no se resolverá, pero sí hay un problema que afecta al proceso electoral, que obviamente podía afectar impresión de papeletas, promoción electoral, logística, actas, el diseño del sistema de escrutinio. Si no es una cuestión de que uno pone una tecla y ya está el candidato en el sistema. Entonces, es un tema de responsabilidad, este no es un tema de estar discutiendo entre quién tenía o no quién tenía la razón. Debía haberse actuado con responsabilidad democrática. Doctor, pregunta final. Esto de la Corte Constitucional, si el CNE pide a la Corte Constitucional que dirima o que establezca, digamos, la última instancia, porque es de última instancia la Corte, ¿no invalida cualquier acto administrativo del CNE para que continúe su proceso de organización? Bueno, el conflicto de competencia es un conflicto de competencia en cuanto a facultades y competencias del contencioso electoral y del Consejo Nacional Electoral. Y era obvio que en esta estructura bicéfala que se creó en Montecristi, estos conflictos se iban a dar y se han dado. Y el problema es que
se debe construir una justicia electoral independiente, autónoma, apolítica. Pero no, eso no ha sido posible en estos 12 años, 11 años de vigencia del Código de la Democracia. En nuestra época éramos Tribunal Supremo, ejercíamos las dos cosas y nuestra resolución solucionaba todo. No estábamos con estos dimes y diretes. Doctor Carlos Arenaga, expresidente del Tribunal Supremo Electoral, gracias por su análisis jurídico de esta situación tan compleja y para el ciudadano de a pie inentendible. Gracias a usted. A usted, gracias, muy gentil. Un abrazo. Gracias al doctor Carlos Aguinaga. 7:40 de la mañana, vamos a regresar luego del corte con otro analista, pero esta vez vamos a analizar la situación del concurso de renovación parcial de los jueces de la Corte Nacional de Justicia. Un concurso que ha sido muy observado y crítico, sobre todo desde la academia y también desde los foros de abogados. Estará con nosotros el doctor Salim Saidad. Él es catedrático universitario, docente e investigador de temas jurídicos. Volvemos con él.